Nehemías 8. El Espíritu de Dios, obrando a través de la palabra de Dios, trae avivamiento. J. Edwin Naor definió el avivamiento como el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios, en las vidas del pueblo de Dios. Este capítulo es un gran ejemplo de esto. A escuchar la palabra de Dios provoca avivamiento. 1:1-3. El pueblo se reúne y le pide a Esdras que lea la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. Esto demuestra que el Espíritu de Dios estaba obrando incluso antes de la lectura de la palabra de Dios. Las personas no se reúnen como un solo hombre para las cosas de Dios a menos de que el Espíritu de Dios los haya movido, y no desean la palabra de Dios a menos de que el Espíritu de Dios los haya movido. Y, si usted responde a la lectura de la palabra de Dios, es evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en usted. Pero aún así es importante cooperar con esa obra y no resistirse. Necesitamos cooperar y fluir con la obra del Espíritu de Dios si la palabra de Dios va a hacer su obra completa en nosotros. B. El libro de la ley de Moisés. Esto se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este era el manual de instrucciones sobre cómo andar delante de Dios. Esdras el escriba, el sacerdote Esdras era el hombre responsable de haber reconstruido el templo y de haber regresado al pueblo de Dios a adorar. Nehemías, con todo su trabajo de reconstruir los muros, solo continuó con la obra que Esdras había comenzado. Y sabemos que Esdras se interesaba por la palabra de Dios, porque era escriba a alguien que copiaba la Biblia a mano. Sabemos que él mismo era un hombre devoto a Dios, porque era un sacerdote consagrado. D. Todos los que podían entender, esto nos muestra quienes necesitaban escuchar la palabra de Dios. Cualquiera que entendiera necesitaba escucharla. Y leyó en el libro delante de la plaza. Esdras leyó la palabra de Dios desde el amanecer hasta el mediodía. Por alrededor de 6 horas leyó la palabra de Dios y el pueblo escuchó. Y esto fue un movimiento del Espíritu de Dios. Personas que están atentas al libro de la ley por alrededor de 6 horas son personas tocadas por el Espíritu de Dios. 2. Desde el alba es literalmente, desde la luz. Este pueblo se reunió desde el alba para escuchar la palabra de Dios. Estuvieron dispuestos a sacrificar algo para escucharla, la deseaban, y como Jacob no se rendirían hasta que tuvieran su bendición. 2:4-6. ¿Cómo fue recibida la palabra de Dios? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Ellos se habían tomado el tiempo para construir un púlpito de madera para que la palabra de Dios pudiera ser escuchada. Hicieron cosas prácticas para que la palabra de Dios tuviera el más grande efecto. Y hay cosas prácticas que podemos hacer para ayudar a que la palabra de Dios tenga el efecto más grande. Cuando una habitación es cómoda, con pocas distracciones, y el predicador es escuchado con claridad, ayuda a que la palabra de Dios tenga el más grande efecto. 2. Pero por mucho, la preparación más grande debe suceder en el corazón. Debemos venir, dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos y nuestros propios planes, y someternos a la palabra de Dios, no la palabra del predicador, sino la palabra de Dios. B. A su mano derecha, y a su mano izquierda. A la mano derecha e izquierda de Esdras había hombres apoyándolo en su ministerio de enseñar la palabra de Dios.
El ministerio de la palabra de Dios tiene el efecto más grande cuando las personas pueden ver a hombres que se apoyan en ella y son obedientes a ella. C. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, ellos tenían respeto por la palabra de Dios. La reconocían por lo que era la palabra de Dios, no palabra de hombre. Ellos la honraron. Y esto es evidencia de dos cosas. Primero, que el Espíritu de Dios está obrando. Segundo, que algo bueno va a suceder. D. Y todo el pueblo respondió. Esta obra de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios tuvo tres resultados inmediatos. El pueblo agradeció a Dios, al decir amén cuando Esdras bendijo al Señor. Oraron, al levantar sus manos. Adoraron, al inclinarse delante de Él. Y acción de gracias, oración y alabanza, son todos buenas muestras de cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios están obrando en nosotros. 3, 7 a 8, la palabra de Dios es presentada para que el pueblo pueda entender. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hacían entender al pueblo la ley. Se asignaron hombres especiales para ayudar al pueblo a entender la palabra de Dios. Después de la lectura necesitaban entenderla porque si no lo hacían, no haría mucho bien. Y entendimiento necesita ser el primer objetivo de cualquier predicador o maestro. Cuando me levanto para enseñar al pueblo de Dios, hay algunas cosas que siempre debo recordar. Si usted se va sabiendo 5 útiles pistas para una mejor vida, pero no tiene un entendimiento más grande de la palabra de Dios, he fallado. Si usted se va habiendo sido entretenido por el humor o las anécdotas, o cautivado por las historias dramáticas, pero no tiene un entendimiento más grande de la palabra de Dios, he fracasado. Si usted se va motivado a actuar, o haciendo una oración, pero no están basados en un entendimiento más grande de la palabra de Dios, he fallado. Si usted se va admirándome, pero no tiene un entendimiento más grande de la palabra de Dios, he fallado, y seré responsable delante de Dios por mi fracaso. D. Hacían entender al pueblo la ley. Es importante ver por qué el pueblo de Dios necesita ayuda especial para entender la palabra de Dios. Y, primero, porque las cosas de Dios son discernidas espiritualmente, no intelectualmente. El Espíritu Santo usa maestros dotados para traer discernimiento espiritual sobre nosotros, ayudándonos a entender lo que la palabra de Dios quiere decir. 2. Segundo, porque primero fue escrita en un idioma diferente, en una cultura diferente, en un lugar diferente, y en un lugar muy distante. Los maestros nos ayudan a entenderlo todo en nuestra propia época. 3. Tercero, porque nuestras mentes a menudo son lentas para entender cosas que redarguirán nuestros corazones. A menudo necesitamos que nos lo deletreen. 4. El entendimiento no solo es necesario para aquellos que aún no se han familiarizado con la Biblia. Algunas veces, si no lo hemos escuchado unas 10 veces antes, realmente no lo entendemos para este momento. Cuando un restaurador de arte limpia una pintura, revela cosas que siempre estuvieron ahí, pero los colores no eran tan brillantes y los detalles no eran tan claros porque estaban ocultos. Entonces el verdadero impacto de la obra del pintor puede ser visto. C. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. El predicador debe hablar de una manera clara y fácil de entender. Su meta principal es hacer que la gente comprenda, no impresionarlos ni entretenerlos. Deponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. El predicador debe comunicar el sentido del pasaje de la Escritura, y no su propia agenda o temas personales favoritos. Las personas deben irse entendiendo mejor la palabra de Dios, no entendiendo mejor las opiniones del predicador. D. La respuesta a la palabra de Dios hace que fluya el avivamiento. 1, 9 a 11, el pueblo responde con llanto. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis.
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La palabra de Dios estaba cumpliendo con su propósito. 2 de Timoteo 3:16 nos dice dos cosas para las que la palabra de Dios es útil: redarguir y corregir. Algunas veces duele ser rearguido y corregido, y estas lágrimas eran evidencia de un poco de ese dolor. No os entristezcáis, ni lloréis. Esdras, Nehemías y los levitas no querían que el pueblo llorara, a pesar de que es algo bueno estar triste bajo la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Sin embargo, si el sentido de la convicción es más grande que el sentido de que Dios está haciendo una obra buena y santa, entonces las lágrimas no son buenas. Nuestro conocimiento de nuestro pecado nunca debe ser más grande que nuestro conocimiento de Jesús como nuestro Salvador. Somos grandes pecadores, pero Él es un Salvador más grande. 2. Por lo tanto, el gozo de Jehová es vuestra fuerza incluso cuando usted está siendo convencido de pecado. Cuando somos convencidos de pecado sabemos que Dios está haciendo una obra en nosotros, así que podemos estar contentos y gozarnos. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El pueblo se sintió triste, porque estaban conscientes de su propio pecado. Pero podían andar en gozo porque Dios estaba haciendo una gran obra. Nuestras emociones no están más allá de nuestro control. Podemos hacer la voluntad de Dios incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo. 2:12. El pueblo elige gozarse. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido las palabras que les habían enseñado, ellos se fueron alabando a Dios, porque entender la palabra de Dios trae una dulce sensación de gozo. 3:13. Los líderes se reúnen para estudiar más la palabra de Dios. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. Los líderes tienen una necesidad especial de entender y andar en la palabra de Dios. Su ignorancia y su desobediencia afecta a mucho más que a sí mismos afecta a todos sobre los que tienen influencia. 4:14-18. El pueblo celebra la fiesta de los tabernáculos. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas. Y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. Esto fue hermoso, simple obediencia. Su actitud fue: Dios lo dijo, así que lo haremos. A pesar de que la tradición no les decía que celebraran la fiesta de los tabernáculos, no se había hecho desde los días de Josué, pero confiaron en la palabra de Dios, no en la tradición. Que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. La fiesta de los tabernáculos trataba sobre recordar cómo Dios había bendecido y provisto para Israel en el desierto durante el Éxodo. Ellos pudieron ver la bendición de Dios y la provisión para ellos en ese momento, y esto hizo que algo viejo se viera nuevo para ellos. Y hubo alegría muy grande, debido a su gran obediencia a la palabra de Dios, hubo alegría muy grande. A menudo somos engañados para pensar que el camino de la alegría está en hacer lo que queramos, pero la alegría y la libertad vienen solo a través de la obediencia. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Este avivamiento inició por el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios, y continuó también de esa manera. Mi nombre es Demín.
Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.